Buenas tardes, buenas noches. Conectamos de nuevo la grabación. Disculpad porque hace un momentito que la compañera me informaba de que no se estaba escuchando, así que nada, he vuelto para atrás y aunque hemos perdido unos minutos, pues vamos a intentar dar la tutoría completa. Empezamos con el tema 3, feliz Halloween también, que antes os lo decía. Espero que lo paséis muy bien esta noche, aquellos que disfrutéis de esta fiesta. Y vamos con la tutoría número 4, tema 3, composición y estructura de grupo. Bien, decíamos que entre los objetivos de hoy tenemos conocer los efectos de cómo es esa composición de grupo, reconocer las primeras fases desde el modelo sobre los efectos de composición, así como la transformación de las características del individuo en características grupales. Distinguir los principales desarrollos teóricos sobre cómo son los procesos de diferenciación que están relacionados con las normas, los roles y el estatus que se da dentro del ámbito grupal. Aprender también los aspectos teóricos sobre las normas que se dan en el grupo y también los efectos sobre desviación, que aquí estaríamos hablando de qué hacemos o qué sucede con aquellos miembros que no cumplen las normas del grupo, ¿no? Y se desvían de esta norma. Conoceremos y aplicaremos estrategias de rol funcional, ya sean a nivel socioemocional como de tarea, y saber el principal desarrollo teórico sobre la creación del estatus en los grupos, así como desarrollar algunas directrices o recomendaciones sobre la distribución funcional de este concepto o de este fenómeno de estatus grupal. ¿Vale? Entonces pasábamos a la introducción y comentábamos un poquito esto que hemos visto en los objetivos, que es lo que vamos a ver en el capítulo. Paso un poquito hacia adelante y aquí tenemos que vamos a ver los efectos fundamentales sobre la composición del grupo y el estudio se clasifica en función de que se centren en las características de los individuos o del grupo, ya sea el tamaño, las características sociodemográficas, habilidades que puedan tener los distintos miembros dentro del grupo, opiniones o rasgos personales, las formas en cómo vamos a medir esas características y las diferentes perspectivas. Entonces podemos ver la composición del grupo como una consecuencia de otros factores, como satisfacer una necesidad, porque se les trata de forma homogénea, por intereses comunes o proximidad física, que es un poquito lo que vimos en el capítulo anterior, como contexto social dentro del cual se van a producir otros fenómenos psicológicos y en este sentido no hay una influencia directa sobre estos procesos, sino que lo que hacen es moderar los efectos finales. Y luego la composición como causa, que es la que genera más interés, porque afecta de forma directa a determinados procesos grupales. Aquí tenemos cómo las características de los individuos y del grupo pueden influir en ese desempeño grupal o en los procesos también de elección y toma de decisiones, ¿no? Porque esto afecta, no es lo mismo la decisión que tomamos cuando estamos a solas que cuando a lo mejor tenemos un público o miembros de nuestro grupo, que también para nosotros es importante saber que estamos haciendo lo esperado, ¿no? Por ese grupo. Tenemos aquí un cuadro sobre ventajas y desventajas del aumento del tamaño grupal. Es decir, ¿esto es positivo o negativo? ¿Que el tamaño del grupo hace alguna diferencia en los efectos de su composición o en el desempeño, si luego es lo que estoy interesada en medir? Entre las ventajas tenemos que vamos a obtener más recursos si el grupo es grande, ya sean económicos, en tiempo, en energía, en expertos, ¿no? En nivel de especialidad que tengan los distintos miembros. Diversidad entre los integrantes, que esto también tiene algo que enriquece, ¿no? Porque cada uno puede aportar cosas diferentes. Conlleva aspectos negativos y positivos y más legitimidad. Entre las desventajas encontramos que pueden haber más problemas de coordinación, pérdida de motivación, más conflictos, ¿no? Se pueden generar, menos cooperación, más conductas antinormativas, menor satisfacción y menor participación. Todo esto sugiere que no existe un tamaño del grupo considerado ideal y que sería conveniente desarrollar estrategias que lo que consigan es maximizar las fortalezas y minimizar esas debilidades que puedan devenir del tamaño grupal. En el cuadro 2 tenemos exceso e insuficiencia de miembros y las prácticas de socialización grupal. Vamos a ver aquí qué pasa en un estudio, ¿no? Tenemos un metaanálisis de Finney, Morland y Devin en el 93 que es que haya más legitimidad. Más legitimidad es que cuando los grupos son más grandes se consideran como más... estaría un poco relacionado con lo de entitatividad, ¿no? Un poquito como
los vemos como más legítimos, como que están más hechos, como con barreras un poco más permeables, como más reales, de alguna manera, que los pequeños. En este estudio intentaban comprobar si el tamaño del grupo se relacionaba con las prácticas de socialización grupal. Cuando hablamos de socialización grupal, nos referimos a esas habilidades que ponemos en marcha o estrategias cuando estamos en grupo para relacionarnos con los demás. Por ejemplo, en el ámbito también de las organizaciones, cuando nosotros damos información al otro, por ejemplo, a un miembro nuevo, ¿no?, que entra en el grupo y nos encargamos de darle, pues, cómo nos relacionamos entre nosotros, cuáles son nuestras normas, que pueden ser formales o informales. Bien, tras la entrevista a diferentes grupos estudiantiles, los resultados pusieron de manifiesto que los líderes consideraban que tanto el exceso como la escasez podían generar problemas, aunque de distinto tipo. Los resultados dijeron que aquellos representantes que consideraban que su grupo tenía insuficientes miembros, la estrategia que utilizaban era: vamos a intentar reclutar a más miembros. Eran también menos selectivos a la hora de decidir quién entraba o no en el grupo, por lo que permitían la admisión continua, y empleaban menos estrategias para que los nuevos se integrasen, ¿no? No era tan preocupante el hecho de ver si se estaban integrando o no en el grupo. Por tanto, los grupos de pocas personas eran más abiertos hacia la entrada de nuevos miembros. Bueno, pues tiene sentido. Bien, efectos de la diversidad en los grupos. Recientemente la investigación se ha centrado en examinar si existen variables que moderen esos efectos que puedan afectar al desempeño grupal, a la cohesión o a la satisfacción de los miembros. Unos distinguen entre características demográficas, que son fácilmente observables, como el género, la raza o la edad, y otras menos observables, como las características de la personalidad. Otros diferencian entre características relacionadas con el trabajo, y aquí tenemos en cuenta el nivel educativo, la experiencia profesional o la antigüedad dentro de una organización, o características relacionadas con la actividad o tarea en concreto o con la relación que se da entre los miembros del grupo. Esto también lo vimos en el capítulo anterior, ¿no?, cuando hablábamos sobre la cohesión o los estudios sobre cohesión. Estas taxonomías son fruto de dos perspectivas teóricas, que son las siguientes: la perspectiva de la información y toma de decisión, donde la relacionamos con diversidad cognitiva, y sugiere que la diversidad dentro del grupo debería estar positivamente relacionada con ese desempeño. ¿Por qué? Debido a esa gran variabilidad que tenemos, y que esto es enriquecedor en capacidades, en habilidades y en perspectivas, también a nivel de pensamiento, que existen dentro del grupo. Y de esto nos podemos favorecer si lo comparamos con grupos más pequeños. Varios investigadores también han argumentado que la diversidad en atributos, que están muy relacionados con el trabajo, también deberían influir de forma positiva, así como promover creatividad, innovación y la resolución de problemas, ya que tenemos diferentes alternativas, ¿no? Entonces, esto es positivo. Desde la perspectiva de la categorización del yo, igual que la teoría de atracción-similitud, sugiere que la diversidad puede tener efectos perjudiciales para el desempeño grupal o para el bienestar subjetivo de los miembros, ya que estos podrían usar esas diferencias y similitudes entre ellos y sus compañeros para conformar características salientes, y entonces aquí lo que se refiere es que se puede usar como una medida de comparación, ¿no?, para categorizarse a ellos mismos dentro del grupo, como si se facilita que puedan surgir subgrupos, ¿no?, porque al final se diferencian entre nosotros somos más parecidos, menos, y entonces dentro de nuestro propio grupo llegar a hacer también diferencias endogrupales y exogrupales, y entonces de esta forma se fomentaría un poco que se rompa, ¿no?, una división social, que salga que surja una pobre integración, una menor cohesión y, consecuentemente, un peor desempeño. No sé qué le pasa al teclado también. Bueno, la gran mayoría de los estudios no han encontrado una relación clara entre diversidad y desempeño, pero cabe reseñar la investigación de Watson, Kumar y Michelsen en el 93, donde
estudian estas diferencias entre grupos homogéneos y heterogéneos en cuanto al rendimiento. Inicialmente, los grupos homogéneos, en este caso eran estudiantes blancos, mostraron resultados mejores en el proceso de grupo y en la efectividad de la tarea. Sin embargo, en la última sesión, los grupos que eran culturalmente diversos alcanzaban el mismo nivel que los grupos homogéneos en cuanto al proceso de grupo y a la ejecución global de la tarea. Incluso resultaban superiores en algunos aspectos como amplitud de perspectiva o el número de alternativas que se generaban, por ejemplo, ante un problema. Este estudio muestra la importancia de ampliar la duración temporal también en los grupos estudiados, mantenerla un poquito más a lo largo del tiempo, ya que esta tuvo una duración de 4 meses nada más, sobre los efectos de esa diversidad cultural, resaltando así la necesidad de los estudios longitudinales. En la última década se ha empezado a prestar más atención a todas aquellas variables que moderan estos efectos en el desempeño o en el rendimiento y que pueden explicar cómo la diversidad consigue aumentarlo. Tenemos el metaanálisis de Bowers y compañía en el 2000, que dice que cuando la tarea requiere una ejecución más compleja, los equipos heterogéneos, más diversos, logran un mejor desempeño que los homogéneos. Otro metaanálisis de Horwitz y Horwitz en 2007 dice que la diversidad relacionada con la tarea, grados en que las personas son más o menos expertos, se relaciona de forma positiva con la calidad y cantidad del rendimiento. Y a la hora de formar equipos basados en características demográficas, no parece que esta estrategia sea la más eficaz, sino esa diversidad relacionada con la tarea. En el metaanálisis de Josh y Ross en 2009 dice que los equipos moderadamente interdependientes y a largo plazo son más eficaces si se incrementa la variabilidad que está relacionada con la tarea, por ejemplo en este nivel de experto, con bajo nivel de esta variable y considerados temporales, que la relación sea temporal, parece que en ese caso sí que es mejor aumentar la diversidad que está más orientada a la relación en lugar de la relacionada con la tarea. Entonces, en ese último caso, tendríamos en cuenta la etnia, el sexo o la edad. En otro metaanálisis de Bell y compañía en 2011, se demuestra que la diversidad relacionada con la especialización profesional se relaciona también de forma positiva con ese desempeño. Entonces vemos que en todos estos estudios más o menos se llega a las mismas conclusiones. Combinación de los individuos en el grupo. Tenemos distintas formas de combinar los miembros dentro del grupo. Por un lado, de una forma aditiva y por otro, de una forma interactiva. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, cada individuo tiene un efecto considerado independiente en el grupo y va a ser semejante en distintos grupos, ¿no?, de los que forma parte. Esto quiere decir que lo que tiene como individuo es lo mismo, lo ponga en el grupo que lo ponga, ¿no? Es alguien único, exclusivo, que va a tener una determinada forma de comportamiento o de conducta y su efecto va a ser independiente al de cualquier otro. Suele dar una relación lineal entre el promedio del grupo en una determinada característica individual y un determinado aspecto del funcionamiento de ese grupo. Algunos autores pusieron de manifiesto que en tareas, por ejemplo, de nivel técnico, los grupos integrados por personas más consideradas de carácter reflexivo tenían un mejor desempeño que aquellos cuyos miembros eran más sociales o donde se tenía en cuenta más esta faceta. Mientras que en tareas más persuasivas, estos segundos pues, tenían un efecto mayor. Cuando hablamos de combinación interactiva, está basado en la interdependencia, que es esa visión de grupo en conjunto. Entonces, cada individuo va a tener un efecto distinto, ya no va a ser el mismo en cada uno de los grupos a los que pertenezca, porque surge de la combinación de los distintos miembros, ¿no? No va a depender solo de sus propias características, como en el caso anterior, sino de cómo sean o cómo se comporten los miembros también en respuesta a ese funcionamiento de este individuo. Por ejemplo, cuando un jugador de fútbol tiene buenos resultados en los equipos a los que ha pertenecido, pero no como jugador en la selección nacional, ¿no? Pues ahí tiene un efecto diferente. Desarrollos teóricos sobre esta composición grupal. La contribución teórica que más interés ha despertado es esta y explica de forma secuencial cómo se transforman las características individuales que aporta cada miembro del grupo en características grupales.
Tenemos los estudios de Morland y compañía en el 96 y hablan del modelo general de esos efectos de la composición del grupo en 4 fases. Por un lado, o número 1, saliencia, 2, visibilidad, 3, reglas de transformación y 4, integración social. Desde la variable de saliencia tenemos que es el grado en que una característica individual puede valorarse de una manera sencilla que depende de una serie de factores como la facilidad con la que ésta puede ser evaluada, la distribución de estas características o de esta característica en concreto dentro del grupo y la relevancia que tiene para los resultados que espera obtener este grupo, ¿no? Así como su capacidad para dar significado a la experiencia. La variable visibilidad, donde no todos los miembros contribuyen por igual a que se den los efectos de composición, ya que el peso o la fuerza con la que un individuo va a contribuir al grupo también variará, dependerá de esa visibilidad de una serie de variables, ¿no? Participación en las actividades grupales, si participo o no será más visible, el estatus que tenga ese miembro dentro del propio grupo, la antigüedad también dentro del grupo y los factores situacionales como el tipo de tarea en las que pueda ser más o menos competente. En las reglas de transformación de lo individual a lo grupal, según se den estas reglas de combinación aditiva o interactiva, dependerá del tipo de integración social, ya sea ambiental, conductual, afectiva o cognitiva, que se produzca dentro del propio grupo. Y en integración social tenemos la tendencia a los miembros de un grupo a pensar, a sentir y actuar como grupo. El grado de integración se reducirá cuando se trata de la regla de combinación aditiva y los efectos de composición interactivas son los que dan altos niveles en esta variable de integración social. Estructura de grupo procede de la diferenciación entre las posiciones existentes en el grupo, distintos miembros con diferentes posiciones dentro del grupo, es decir, entre las distintas funciones que pueden desempeñar, donde hablaríamos de roles, y del prestigio o valor que solemos asociar a esas posiciones en las que están los miembros, ¿no? Que hablaríamos entonces de estatus. Nos referimos a diferenciación intragrupal desde diferentes enfoques como resultado de ese proceso de interacción que permite la aparición de subgrupos, la especialización de funciones o la gradación social en el prestigio, y centrándonos en el contexto social comparativo intergrupalmente, ¿no? En el que se encuentra el grupo, si yo me comparo con el exogrupo, y no en las relaciones interpersonales. Ambos enfoques se asocian a la teoría de la categorización del yo, que enfatiza la construcción de un prototipo dentro del grupo y la autodefinición de mí mismo en el grupo en virtud de ese prototipo. Si realmente me considero característico de lo que se define en el prototipo, ¿no? Hace que el miembro individual se despersonalice, que recordemos que esto no es en términos negativos, y se uniformice respecto al resto. Cuando existe un contexto comparativo que es común a todos los miembros, se da un prototipo común que lo que hace es, ese prototipo común, maximizar las diferencias que hay con el resto de grupos y minimiza las diferencias que puedan haber dentro del propio grupo. Y esto, sobre todo, es más fácil dentro de los grupos pequeños. Cuando el grupo se expone a distintos contextos comparativos, es fácil que surja una diversidad de prototipos grupales como consecuencia de esa diversidad también de información a partir de la cual se va a construir el prototipo, ¿no? Entonces, en grupos grandes, donde hay menor comunicación, pues esto también habrá más prototipos, no habrá uno único. En la misma perspectiva, la atracción social que se siente hacia los otros miembros, no en función de las relaciones interpersonales, sino en virtud del grado en que estos son también prototípicos. Si pasamos a la estabilidad, se refiere a la ausencia de cambios en el funcionamiento del grupo, que se considere estable, pues también hará que todo sea más predecible, y la cristalización de esos patrones de interacción, que será funcional en cuanto a la reducción del conflicto dentro del grupo, también permite establecer expectativas sobre también lo que espero que suceda y organizar la actividad de un modo más eficaz. Una vez que está establecida, tiende a mantenerse en el tiempo, por lo que es considerada estable, ya que cualquier reestructuración produce desconfianza.
Cualquier cambio dentro de cualquier sistema siempre pasa por un periodo de caos, ¿no? De desconfianza, hasta que otra vez vuelva al equilibrio, ¿no? Porque cualquier sistema al final lo que tiende es a volver a reequilibrarse. Pero tiene que pasar un periodo de desequilibrio. Elementos de la estructura del grupo. Las normas y los roles tienen un contenido específico, mientras que el estatus y la cohesión varían en intensidad. Las normas y la cohesión atañen a todos los miembros por igual, mientras que los roles y el estatus solo afectan a determinados miembros. Y lo pongo en rojo porque ha sido pregunta de examen, ¿vale? Entonces, tener claro este parrafito. Diferencia entre estatus y cohesión en cuanto a intensidad, en normas y roles en cuanto a contenido específico y entre roles y estatus en cuanto a que afectan a determinados miembros y no a todo el grupo. Normas de grupo. Definición. Es un marco de referencia que es común a todos los miembros que da lugar a una uniformidad en esa conducta, ¿no? En la conducta del grupo. Y que es muy útil cuando se trata de una realidad que pueda ser ambigua, ya que nos ayuda a saber qué va a suceder o qué se espera de nosotros, como reguladoras, por tanto, de actitudes y comportamientos, en la medida en que indican qué conductas son también consideradas aceptables y cuáles no se van a permitir o se van a considerar desviación de la norma. Cialdini, Kalgren y Reno proponen una distinción entre normas llamadas descriptivas, que aquí lo que nos dice es lo que los miembros del grupo hacen en una situación dada, ¿no? Que es más importante cuando esta es considerada nueva o ambigua. Estas normas descriptivas nos ayudarán a resolver esta ambigüedad. Y las normas prescriptivas indican lo que los miembros del grupo aprueban o desaprueban, por lo que describen lo que debería hacerse, ¿vale? Una cosa es lo que hacen y otra lo que debería hacerse. Entonces son las normas morales y motivan a la consecución de premios o castigos. Categorización del yo. Aquí tenemos, las normas tienen que ver con ese prototipo del grupo, un modelo que maximiza, como hemos comentado, las semejanzas exogrupales y las diferencias intergrupales en un contexto que es de comparación. Cuando la identidad social resulta muy saliente, el grupo tiene mucha saliencia, se lleva a cabo la construcción de una norma que va a ser específica para ese contexto determinado. Los estudios pioneros sobre las normas, tenemos entre ellos a Sheriff en 1936, donde habla de la emergencia de las normas de grupo. Y él lo que hacía era averiguar o intentó averiguar si existían diferencias entre las estimaciones que realizaban los individuos de forma aislada cuando estaban solos delante de alguna actividad. En este caso era una tarea sobre el efecto autocinético, que esto es un movimiento aparente de un punto de luz cuando estamos a oscuras, pero que realmente no existe. Nosotros cuando vemos una luz a oscuras, en principio no se mueve y a nosotros aparentemente nos parece que sí. Entonces, él comparaba a ver si lo que decía el individuo cuando estaba solo sobre este efecto era igual que lo que decía, su estimación era igual que lo que decía cuando estaba en un grupo, ¿no? Delante del resto de miembros. Pues bien, cuando estaban en grupo, lo que hacían los individuos era tender a converger en sus cálculos, ¿no? Lo que hacían era cambiar la norma que habían establecido cuando hicieron el cálculo de forma individual, aunque de una forma distinta a los participantes que habían iniciado su evaluación primero en grupo. Cuando primero se medía lo que decían, si la primera tarea era grupal, se veía que actuaban diferente a cuando la primera tarea era individual. Esto era lo que cambiaba. Primero lo medían de una forma y luego lo medían de otra, individual y en grupo, pero iniciaban la tarea diferente para ver cuál era la diferencia. Estos daban estimaciones similares durante los ensayos y mantenían esos estándares en la fase individual. ¿Por qué? Porque ya se había establecido una norma en el grupo. Si yo primero la actividad la hago cuando estoy con el resto de mis compañeros, veo lo que los demás están diciendo, hago mis cálculos y más o menos mi resultado va a ser similar al del compañero. Entonces, cuando luego hago la tarea individualmente, mi estimación también sigue siendo similar. Cuando es a la inversa es cuando surge esta discrepancia. Cuando yo lo hago primero solo, tengo un criterio y cuando estoy en grupo veo que esto no me cuadra. Entonces, veo que el grupo está
diciendo algo diferente y ¿qué hace el individuo? Se adapta a esa norma grupal. Funciones de las normas. Brown, en 2000, habla de funciones individuales que las normas sirven como creación de un marco de referencia que ayude a interpretar la realidad. Un ejemplo es el estudio de Sheriff que hemos citado anteriormente, con el efecto autocinético. Y en las funciones sociales, estas normas tienen una función de regulación y coordinación de la interacción que se da entre los miembros y de las actividades para que se lleven a cabo de una forma más ordenada. También porque queremos conseguir la meta del grupo y el mantenimiento de la identidad grupal. Esto es lo que adquiere una importancia también al considerar los efectos de desviación de las normas. Yo lo que intento es sentirme siempre en línea con lo que es esperado por el grupo, ¿no? Si yo digo algo contrario, ¿qué van a pensar de mí? O van a pensar que me estoy desviando. Desarrollo de las normas. Tenemos a Levine y Morland en el 98 que las clasifican en función del grado en que se considera que surgen en el interior del grupo o si se han formado externamente. También se distingue en cuanto a su grado de voluntariedad, si se inician de forma espontánea o han sido impuestas. Esto también pues, veremos que causa diferencias. En el cuadro 5 tenemos si surgen dentro del grupo a nivel interno. Tenemos ejemplos que sirven como guión de los miembros acerca de cómo actuar en una situación, como hemos dicho antes, para hacerla predecible. El grado en que estos son compartidos determinarán también la rapidez de su surgimiento. Si yo establezco este guión y los demás lo siguen, pues será una forma en la que esta norma se va a poner en marcha antes, ¿no? Por negociación entre los miembros también a la hora de resolver, por ejemplo, un conflicto, como un patrón inicial de conducta que acaba cristalizando en una norma. Por evolución, ¿no? Un individuo inicia una pauta que satisface en un momento determinado una necesidad y llega a ser imitada por el resto de los miembros. Y también como autocategorización, que sería esa construcción de la norma a partir de esa información de la que disponemos todos. Y sería cómo conseguimos construir el prototipo esperado del grupo. Si se forman externamente, pues sería que la institución o los líderes externos son los encargados de estructurarlas, ¿no? De alguna manera y ya están establecidas por ellos y los miembros lo que hacemos es ejecutarlas. Los efectos de la desviación respecto a las opiniones y a las normas del grupo. Desde una perspectiva funcionalista, se considera que las normas emergen en los grupos porque cumplen una determinada función y los miembros debemos adaptarnos a ellas. Si nos desviamos, se produce una interferencia que lo que va a hacer es fragmentar esa uniformidad grupal y el punto de partida para su estudio son los trabajos de Festinger en 1950 sobre la presión que sentían los miembros hacia esa uniformidad grupal. Necesidad de establecer una realidad social, recurrir al consenso para poder validar esa realidad, la locomoción hacia conseguir las metas. Cuanto más cohesivo también es el grupo, mayor será esa presión percibida para reducir las discrepancias. Y uno de los estudios más relevantes es el trabajo de Schachter, donde los resultados mostraron que se rechazaba al desviante en mayor medida que a los otros dos cómplices y que el rechazo era mayor en los grupos que eran más cohesivos, ¿no? Que también veíamos que a veces dentro del propio grupo nuestras normas o el castigo es mayor el que se desvía dentro de nuestro propio grupo que a lo mejor como podemos responder de cara al exogrupo. En todas las condiciones, excepto baja cohesión y tema considerado irrelevante, luego leer el estudio para tener un poco claro cuáles eran las variables que se estaban considerando. En todas las condiciones, excepto baja cohesión y tema irrelevante, se rechazaba más al desviante y se le designaba más veces para comités que eran poco deseables. Por otro lado, el miembro desviante era el que más comunicaciones obtenía de quejas del resto de miembros, seguido
del miembro cambiante, mientras que el miembro modal, que sería un poco el prototípico, era el que menos recibía. Por lo tanto, el flujo de comunicación durante la sesión grupal hacía que primero aumentaba y luego decrecía en el cambiante, se mantenía igual si se trataba del miembro modal, aumentaba durante la sesión para el desviante y descendió respecto al desviante en la condición de alta cohesión y temas relevantes, sobre todo por parte de aquellos miembros del grupo que lo rechazaban más. Entonces, bueno, cuando lo leáis se entiende un poquito más fácil. Brown en 1970 habla del efecto de la extremosidad de la posición del desviante. Demostró que un grupo que mantenía una posición moderada sobre las medidas que debían tomarse hacia un delincuente rechazaba menos a un desviante que proponía medidas extremas para apoyarlo que a otro que defendía medidas extremas de castigo. Se concluye con esto que los desviantes eran rechazados por la mayoría no solo por la extremosidad con la que defendían sus ideas, sino también por el contenido intrínseco de la postura que defendían. Kruglansky y Webster en 1991 demuestran que la reacción a los desviantes se debe a la motivación del resto de miembros del grupo para lograr ese consenso, tenéis el cuadro 6 de la página 133, y esto se asocia a la necesidad de llegar a una clausura cognitiva, que es colectiva, y que supondría un modo de establecer esa realidad social en el sentido que proponía Festinger. Y una cuestión que merece ser considerada es si la desviación, como incumplimiento o violación de una norma o desacuerdo con las normas, con las acciones o con las decisiones del grupo, si debe contemplarse como una forma de deslealtad o todo lo contrario, como algo normal e incluso favorable para el grupo. Porque veremos también que aquellos miembros que provocan de alguna manera el conflicto dentro del grupo son aquellos que también consiguen hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, las huelgas pues serían de este estilo, ¿no? Que suceden pues dentro, por ejemplo, de un trabajo, de una organización, o cuando se reclama o se pide algo, ¿no? Si no fuera por estos miembros que de alguna forma tienen conductas que pueden ser fuera de lo que está esperado en el grupo y que son desviaciones fuera de desviaciones de la norma grupal, pues también tiene esta característica positiva, ¿no? Ya que gracias a ellos conseguimos transformaciones. Jetten y Homsey enfocan la desviación en relación con las normas relevantes del grupo y no la desviación en su acepción sociológica como delincuencia o criminalidad. Entonces, él habla de tres características. Una que se refiere a una norma destacada, donde debe darse en un contexto definido, lo que no resulta desviante en otro contexto también puede ser no considerado así, también como a nivel histórico, cosas que antes nos podían parecer desviantes, a lo mejor ahora no lo son. Igualmente es importante el tiempo. Estos autores señalan que la desviación de una norma se puede dar tanto en el incumplimiento o rechazo de esta, que sería una desviación negativa, como a través de su cumplimiento extremo, que sería una desviación también, aunque considerada positiva. Esta última no necesariamente llega a producir la aprobación del grupo, por eso puede llegar a ser perjudicial. En el cuadro 7 tenemos los motivos para esa desviación de las normas y el desacuerdo en los grupos. Pueden ser por desvinculación, deslealtad o pérdida del respeto, por lealtad y preocupación por el grupo, que sería la motivación opuesta, rebelión moral, que supone que las convicciones morales del individuo tienen más importancia que las que se consideran de forma grupal, deseos de expresar el carácter único y las diferencias por parte del individuo y beneficios tangibles e instrumentales que se obtienen por esa desviación. También plantean cuáles son los motivos que tiene el grupo para rechazar esa desviación y desacuerdo. Puede ser por recuperar el carácter positivo del grupo, perdido por la acción del miembro desviante, restaurar la cohesión que se ha visto alterada, recuperar la marcha del grupo hacia las metas y restaurar la autoimagen que se ha visto amenazada por esta desviación. Esta adquiere unos matices de interés cuando se trata de considerar el caso en que la desviación de un miembro se traduce como rebeldía moral y supone una amenaza para los que realizan acciones inmorales. En un estudio aquí se mostró que en un contexto grupal en el que los miembros abusaban de los bienes públicos,
Aquellos que actuaban de forma no egoísta, definida por aportar más al bien común y usar poco los bienes comunes, eran objeto de rechazo. Se considera que rompen las normas y expresaban el deseo de expulsarlos. Los autores no dejan de señalar el valor del desacuerdo porque aumenta la calidad de las decisiones y la creatividad del grupo. Y aquí tenemos a Durkheim, que en 1985 habla de que la desviación puede servir para afirmar también los valores del grupo y promover el cambio social, que es un poco en línea a lo que os comentaba anteriormente. Ahora tenemos comparaciones de los efectos de desviación entre los miembros del propio grupo y el exogrupo. Y tenemos el efecto de la oveja negra, que vimos también en el último capítulo, y se puede producir simultáneamente favoritismo hacia los miembros del grupo que muestran características deseables o que cumplen las normas, y la desvalorización de los miembros que exhiben cualidades que son indeseables o que incumplen estas normas, en comparación con los miembros del exogrupo, ya sean deseables o indeseables. Aquí es donde vemos que es más fuerte la reacción dentro del propio grupo, tanto en una dirección como en otra. El supuesto es que la denigración de los miembros del propio grupo es una estrategia para eliminar a aquellos que pueden contribuir de forma negativa a esa identidad social. Entonces, vamos a ser más estrictos en ese sentido. Estudios como los de Márquez en 1990 resaltan o estudian la hipótesis que habría más diferencia a la hora de valorar a los cumplidores de las normas y a los desviantes del propio grupo que a los del exogrupo cuando se tratan de normas que son consideradas relevantes. Y en los resultados encontramos que en el caso de las normas que son irrelevantes, lo que sucede es que se produce un sesgo, ¿no?, a favor del propio grupo. Entonces, se pasa un poquito más por alto, ¿no?, en el caso del desviante y del incumplidor. Sin embargo, cuando las normas son consideradas importantes, es cuando se da este efecto EON. Se demuestra que los miembros que cumplen o se oponen a las normas relevantes del grupo obtienen respectivamente mayor o menor aprobación que los miembros que son equivalentes en un exogrupo. Luego tenemos la teoría de la dinámica subjetiva del grupo. Y este modelo defiende que diferenciar entre los miembros de grupo que cumplen las normas y los que no permite mantener una validez subjetiva de la diferenciación intergrupal positiva. Vamos a ver qué es esto. A partir de este modelo surge una de las cuestiones más importantes, que es saber si el estatus de los miembros que son desviantes influye en cómo se van a hacer las valoraciones sobre ellos. Tal y como se esperaba, el efecto solo se da en miembros consolidados del grupo, pero no con respecto a los recién llegados o los miembros marginales. Además, con los nuevos desviantes se emplean también estrategias de socialización, de alguna forma para intentar integrarlos en el grupo, y con los miembros de pleno derecho. En ese caso se prefería una estrategia de castigo. Ahí sí que se producía el castigo. Se sugiere que cuanto más representativo sea el miembro, tanto ya sea que cumple o incumple la norma, más impacto tendrá su comportamiento sobre la identidad grupal y las evaluaciones serán más extremas. También se ha demostrado que bajo ciertas condiciones se otorga mayor libertad a los líderes del endogrupo para defender opiniones contranormativas, ¿no?, porque ahí también se tiene en cuenta el estatus. Entonces no es lo mismo que un miembro cualquiera haga un comentario fuera de la norma o haga una propuesta fuera de la norma que si esto lo hace el líder. Solo se perdonan estas transgresiones si se percibe que va a servir también a los intereses grupales y que no es algo que sea para un beneficio individual, y se producen grupos también grandes. Efecto de sensibilidad intergrupal. Aquí es cuando se aceptan mejor las críticas de un miembro de mi grupo, del endogrupo, que cuando estas críticas me las hace el exogrupo. Sensibilidad intergrupal. Esto es porque se perciben como más constructivas y legítimas. En el conflicto intergrupal se evalúa más negativamente al propio en el conflicto intergrupal se evalúa más negativamente al propio miembro, que es el que critica. Pasamos a los roles de grupo y su diferenciación desde una perspectiva más funcionalista. Y aquí tenemos que la investigación que se ha realizado sobre roles está muy influida por la tradición funcionalista, tanto en cómo se definen como en su diferenciación. Y se pone de manifiesto una estrecha vinculación entre este concepto y el de estatus.
El estatus alude a esa posición que tiene el miembro dentro del grupo y los roles van a describir comportamientos que definen también funciones, lo cual implica una serie de derechos y deberes hacia uno o más miembros. Los roles pueden tener un carácter formal, y aquí es donde tenemos que ver también la diferencia. Hay una definición clara y precisa de las funciones que va a desempeñar el miembro y son importantes para organizar de una forma eficaz el grupo. O de carácter informal, donde no se asignan directamente o específicamente, sino que surgen y se van definiendo a través del tiempo, de la interacción que se da entre los miembros, surgen en un contexto más informal. El rol del líder no oficial, que por ejemplo dirige actividades sociales del grupo. Entonces, a lo mejor hay alguna persona encargada en un área en concreto de determinadas funciones cuando en sí no es, su rol de líder no es reconocido, ¿no? O su puesto como tal. ¿Cómo podemos medir estos roles? Bueno, Levin y Morland en 1998 dicen que en la observación del grupo se pueden detectar patrones de conducta que despliegan en sus ocupantes en ciertas posiciones, el empleo de instrumentos también de observación sistemática, que lo que hacen es incluir categorías o dimensiones donde se van a definir las conductas y permite establecer comparaciones entre diversos grupos, ¿no? En función de la conducta que unos u otros hagan. A través de descripciones también que hacen los miembros del grupo acerca de su propio rol o del rol que desempeñan otros miembros, como el cuestionario que vimos en el capítulo anterior, donde teníamos ítems que en función de ellos pues, se medían determinadas características. Y en la diferenciación de roles se analizan las diversas funciones que cumplen según la división de tareas que va a permitir el logro de determinadas metas en función, por ejemplo, de la especialización profesional, como ya hemos comentado, para mantener esta diferenciación también de forma extrema, y esto puede ser funcional, ordenar y hacer predecible también el funcionamiento del grupo y como autodefinición de los miembros. Incluso los miembros desviantes, dice aquí, pueden cumplir una importante función, ya que a través de esa reacción que provocan sirven para definir también lo que son y lo que es y lo que no es el grupo. Y también pueden convertirse en críticos de normas y dar pie a ese cambio social que puede ser también necesario. ¿Qué dice la evidencia empírica sobre esta diferenciación de roles? El empleo del método de observación sistemática permitió a Bales y Slater en 1955 demostrar que se producía una diferenciación en dos tipos de roles, el que es orientado a la tarea y el socioemocional. En el primero se corresponde a la persona más activa, la que aporta las mejores ideas y que guía al grupo en la discusión, y en el segundo es la persona que caía mejor, la que reducía las tensiones entre los miembros y la que se ocupaba del mantenimiento del grupo, un poco más dirigida a las relaciones. Muckrack y Farrell en 1995 analizaron esa diferenciación de roles basándose en el estudio de Bales en el 50 y en la tipología clásica de estos roles funcionales desarrollada por Ben y Sheets en 1948, donde hablan de estos roles diferentes, roles de tarea con 12 ítems que sirven para coordinar y facilitar las actividades de solución de problemas, los roles considerados de construcción y mantenimiento, donde hay 7 ítems que sirven para apoyar y regular las actitudes que son orientadas hacia el grupo, y 7 ítems de roles individuales que son potencialmente disfuncionales, ya que no se dirigen ni a la tarea ni al mantenimiento del grupo. Entonces, bueno, estos están un poquito ahí. Además de intentar validar esta tipología para medir esta diferenciación de roles, pretendían comprobar hasta qué punto se relacionaban con el desempeño, con la valoración que hacían los miembros sobre la contribución al grupo, así como su percepción sobre el grado de cohesión. Los resultados mostraron que se daba una solución factorial de 3 factores que tenemos aquí, que explicaba el 42% de la varianza y que coincidía con 3 tipos de roles que son propuestos por los autores anteriores, aunque con algunas discrepancias. Si tenéis el cuadro 9 en la página 142 y yo pongo aquí los 3 factores. En el primer factor hay un 20,1% de varianza y parece estar constituido por el conjunto de roles que están relacionados con la tarea y la percepción de que las personas que desempeñaban estos roles no eran seguidores. Se diferencia al líder y al seguidor. Líder empleado, ¿no? Podríamos decir. El segundo factor, con un 14% de varianza, es un conjunto, son ítems de roles individuales,
donde los hombres tenían más tendencia a desempeñar estos roles que las mujeres. Y en el tercer factor, con un 8% los roles de mantenimiento, que son estos que se comentaban, donde los resultados sugieren una revisión de esta categoría, ya que se dan pesos factoriales bajos y fiabilidad baja. Entonces, bueno, pues no parece que puedan ser muy predecibles. Debemos resaltar que, aunque la mayoría de los estudios se han focalizado en demostrar que se adoptan roles que son diferentes a través de una relativa estabilidad, algunos autores aluden a la transitoriedad de los roles, ¿no? Porque hay momentos en los que también se puede pasar de un determinado rol a otro. Y aquí está, por ejemplo, el ejemplo pues, sobre miembros que entran en una empresa, en una organización. Entonces tenemos el nuevo miembro, el miembro novato, el futuro miembro, el miembro de pleno derecho. Entonces son roles que son transitorios. Cabe destacar que el consenso entre los miembros no parece ser decisivo en cuanto a la definición de los roles de grupo. La jerarquía de estatus en los grupos. Aquí tenemos que la estructura de un grupo incluye una serie de posiciones que se ordenan de forma jerárquica y a las que los miembros del grupo suelen otorgar un valor diferente en función de esa posición dentro del grupo. Este aspecto se denomina sistema de estatus y no solo implica patrones de prestigio, deferencia y sumisión, sino la existencia también de un reconocimiento que es consensuado y que es socialmente compartido. La primera forma de explicar esta diferenciación de estatus la constituye el grado de cumplimiento de las normas grupales. En ocasiones, el sistema de estatus también parece establecerse con relativa rapidez tras la formación de un grupo, en lugar de evolucionar a partir de la interacción de los miembros. Entonces, esto también puede surgir. Luego pasamos a la teoría de los estados de expectativas, que es cómo emerge la jerarquía de estatus en situaciones donde las personas se orientan hacia una tarea. Y se propone que la base principal del estatus son las expectativas que tienen los miembros del grupo sobre cuál va a ser el desempeño de cada uno de ellos en relación con una determinada tarea, que al final es asumir determinadas competencias. Incluye dos condiciones que especifican los límites dentro de los cuales se van a fundamentar sus hipótesis. Y aquí tenemos la orientación a la tarea, cuando están motivados a solucionar un determinado problema, y la orientación colectiva, cuando consideran que es legítimo y necesario tener en cuenta las contribuciones de los demás para llevar a cabo una tarea grupal. Entonces, los miembros anticipan cómo y de qué tipo va a ser dicha contribución. Estas creencias, que son implícitas y que a menudo pueden ser incluso inconsistentes, se denominan expectativas de ese desempeño, lo que esperamos que va a suceder, y tienen un componente de profecía también autocumplida. Recordamos este fenómeno también, ¿no? Que a veces cuando tenemos ya esa expectativa sobre algo, parece que hacemos todo lo que conllevaría a conseguir ese resultado y al final se convierte en esa profecía autocumplida. Crean y mantienen una jerarquía de participación, evaluación e influencia entre los miembros que va a constituir esa jerarquía. Características de estatus y expectativas de desempeño. Estoy mirando el tiempo porque vamos un poquito tarde. A ver, las características de estatus son cualquier atributo que es valorado socialmente en relación a la competencia que va a acabar influyendo en la cristalización de esa jerarquía de estatus y contiene al menos dos niveles o estados, uno de los cuales se percibe como más valioso, por ejemplo, que los hombres son expertos en informática y que las mujeres son novatas en este sector. También distingue entre características de estatus difuso y específicas. En el primero llevan asociadas expectativas que son muy generales acerca de determinada competencia y que suelen estar asociadas a una capacidad de autocompetencia alta o baja. Sin embargo, las segundas y las específicas son aquellas que están directamente relacionadas con la tarea o la actividad y que suponen una expectativa de competencia que está dentro de un rango muy limitado. Cuanto más relevante sea la característica de estatus para la tarea, más también influirá en la interacción posterior. En cuanto a las recompensas sociales y las expectativas de desempeño, tenemos que esta teoría de los estados de expectativas sostiene que cuando las recompensas sociales, por ejemplo, el salario es alto, se reparte de forma desigual entre los miembros, estos suelen inferir las expectativas de desempeño a partir de esas diferencias, ¿no? Porque ya es algo que me está diciendo que ese estatus es diferente. Además de otorgar respeto e influencia, determina una distinción de estatus que los restantes actores del entorno van a percibir como algo que es legítimo, que es reconocible, ¿no? Que se da ese valor.
se acepta, ¿no? Eso es lo que querría decir el concepto de legitimidad. Los patrones de intercambio, ya me están echando, los patrones de intercambio conductuales y expectativas de desempeño, aquí tenemos que aparecen durante la interacción cuando uno de los actores utiliza conductas de alto estatus, como sentarse, por ejemplo, en la cabecera de una mesa, son respondidas por el otro actor también mediante conductas que se van a considerar típicas del bajo estatus, ¿no? Como evaluar positivamente las propuestas que el jefe haga. Cuanto más frecuentemente se repitan estos patrones conductuales, tanto más se van a percibir como tipificaciones de ese estatus, ¿no? Creencias que son consensuadas sobre las conductas típicas de personas consideradas de alto o bajo estatus. Entonces yo las voy a dar por válidas. Cuando estas tipificaciones son salientes, inducen a inferir que cuanto más asertivo es un actor, más competente también es en relación con esa tarea, con lo que se atribuye mayor expectativa sobre el desempeño de este miembro. Entonces, esta teoría se caracteriza por tener un enfoque que tiene en cuenta el intercambio social, donde el estatus se concede para que la persona utilice mejor su supuesta competencia, porque en principio va a ser mayor en determinadas habilidades. Luego tenemos la investigación sobre estatus en grupos, donde buena parte de ella se enmarca dentro de esta teoría que acabamos de repasar. Los estudios que se han llevado a cabo se centran en comprobar si el estatus de cada miembro influye en determinados aspectos de la interacción en una tarea posterior, y específicamente se ha prestado atención al ejercicio de la influencia o la aceptación de la influencia ejercida por otros, que esto también es importante, ¿no? Los resultados mostraron que los participantes a los que se consideraban como más competentes tendían también a ejercer mayor influencia. También se ha demostrado que cuando se sugiere que la diferencia de estatus es inestable, esta tiene también menor impacto sobre la influencia en los otros que cuando esta es estable. En un metaanálisis de Driscoll y Mullen se mostró que las características de estatus afectan a la conducta de forma indirecta a través de estas expectativas que nos creamos, más que de forma directa, y se vio que el estatus asignado llega a ser un predictor fuerte de esas expectativas y un predictor moderado y significativo de la conducta puesta en marcha. También demostraron que las expectativas predicen la conducta y aunque al eliminar estadísticamente el efecto de ese estatus que se le asigna al miembro, se reduce su impacto sobre la conducta, este sigue siendo significativo. Sin embargo, cuando se elimina este efecto sobre las expectativas, el estatus parece convertirse en un predictor débil, ¿no? De la conducta ya no sirve. Pues sí que hemos llegado al final. Aquí ya tenemos los ejercicios de autoevaluación y con ello nos vemos el próximo martes. Sherezade, no sé si sigues por ahí. Que se hace un poquito pesado. Sí. Vale, pues muchas gracias por seguir ahí. Y nos vemos la próxima semana. ¿Te ha quedado claro un poquito ese concepto de legitimidad? ¿O te suena un poquito extraño? Porque claro, legítimo sobre todo solemos hacer referencia cuando algo está más relacionado con el derecho, ¿no? Entonces, bueno, sería como si algo es legítimo, como que le damos ese valor, esa realidad, lo aceptamos, ¿eh? Conforme a algo que se da y que nosotros, sí, lo tomamos como real, como certero, como válido. Sí, exactamente, como algo que es propio por sí mismo, sí. Que no cuestionamos, ¿no? Y que está ahí. Entonces, cuando decimos, no, esto es algo legítimo, pues no lo ponemos en cuestión. Vale, pues nos vemos la próxima semana. Feliz Halloween, no sé si tienes algún plan por ahí. Venga, buenas noches.